Vale, ya está. ¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo estás? Segunda prueba, a ver si ahora sale bien. ¿Estás bien? Espectacular. ¿Cómodo? Espectacular, mejor que nunca. Me alegro. Voy a hacer una cosa. Voy a poner tiempo, ¿vale? Es que esto... Porque sé que si no pongo tiempo podemos estar 4 horas hablando y quiero que la gente escuche la entrevista y quiero no tener que editarla. Entonces, voy a poner... Recuerda que 40. más de 10 minutos es el huevo se pone duro. Exacto. 5 minutos es huevo pasado por agua y 2 minutos me parece que es nada. Y en 40 minutos nos quedamos sin huevo, ¿vale? Exacto. Pero ojo con lo de comer huevos porque te pueden cerrar la cuenta de Twitter. Exacto. Huevos, sí, cuando seas padre comerás huevos y le cierras la cuenta al Pater Góngora. Es un saludo, por cierto, desde aquí al Pater Góngora, seguro que nos está viendo. Al Pater censurado. Sí, señor. Vamos a ir al grano, ¿vale? Yo imagino que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente y tengo la cabeza como un bombo. O sea, tengo mucho caos, mucha confusión en mi cabeza. Tengo una versión que es la que se nos ha contado a través del 99,9% de todos los medios de comunicación de lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿vale? Y luego los que hemos tenido la suerte de conocerte a ti, a Elena Berberana y a 3 o 4 más, hemos conocido la versión alternativa. Entonces yo ahora voy a resumir muy brevemente lo que es esa versión oficial. Si me equivoco me corriges porque el experto eres tú. Y luego punto por punto vamos viendo en esa versión oficial qué hay de verdadero, qué hay de falso, qué hay de conspiración, qué hay de indicio, qué hay de prueba, qué hay de todo. Entonces, antes de nada, para los que no te conozcan, que creo que a las alturas serán pocos, Marcial Cuquerella, antes le preguntaba, oye, ¿cómo quieres que te presente? Me ha dicho empresario. Y luego me ha dicho, bueno, o como otro loco. Entonces entiendo que da por supuesto que yo también estoy loco. Entonces, espera, un segundo. Como otro loco, y además lo voy a explicar. Porque el otro día estuvimos comiendo tú y yo. Sí. Y se nos coló, estábamos comiendo en una terraza y se nos coló un pájaro. ¿Te acuerdas? Es verdad. Y tú no hacías más que señalar al pájaro. Y entonces, y yo hablaba contigo y tú señalando al pájaro y diciendo, ¿pero qué te pasa con el pájaro? Y yo diciendo, ¿por qué estás señalándolo? Ya lo estoy viendo. Y tú, no, es que lo que quiero es que se me pose en el dedo. Y no hace falta estar loco. Es que en las películas pasan estas cosas, pero a mí no me pasó. Me puse aquí mi invitación. No te pasó. No. No soy el hombre que susurraba a los pájaros, ¿no? No. Entonces, otro loco. Marcial Cuquerella es otro loco. Entonces, voy a resumir muy brevemente lo que es el relato oficial, ¿vale? En 9 puntos. Y a partir de aquí empezamos. 3 de noviembre, elecciones en América, ¿no? El relato oficial es que Trump ha tenido 74 millones de votos, 232 votos electorales, Biden 81 millones de votos, 306 votos electorales. La segunda cosa es que el día de las elecciones, de repente, pues nos vamos a dormir con un porcentaje escrutado muy alto, con un resultado, nos levantamos con un resultado completamente distinto, nos empiezan a llegar vídeos, nos empiezan a llegar cosas raras, ¿no? Indicios de cosas que huelen un poco a chamusquina, que tienen cero repercusión en medios, ¿vale? El mensaje oficial es: no ha habido fraude. Punto número 3. Trump empieza a hablar de fraude y empiezan a decir que Trump no ha aceptado el resultado de las elecciones. Punto número 4. Todos los medios, las autoridades, muchas autoridades, no todas, de distintos ámbitos, empiezan a felicitar a Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, punto número 5. El equipo de Trump, Powell, Giuliani y una serie de personas empiezan una batalla legal para demostrar que ha habido fraude. Entonces, aquí no se nos explica nada de todo eso y la poca información que nos llega es a toro pasado y lo que se nos dice es, pues tal tribunal ha desestimado esta demanda o tal tribunal dice que no tienen razón, ¿no? A toro pasado nos llegan estas cosas. Pues hablamos de vídeos, de declaraciones juradas bajo pena de cárcel, una serie de pruebas que se fueron presentando. Vale. Se acerca el 6 de enero, entonces el mensaje oficial es: Trump llama a la rebelión, hay un asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump. Al día siguiente, las grandes tecnológicas empiezan a censurar a Trump en todas las partes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Aparecen o se hacen famosas redes alternativas, Parler, Gab y tal, y las grandes tecnológicas censuran a esas redes sociales alternativas como respuesta al bloqueo que ha habido a una parte de la población americana. Ahora estamos en esa situación, ¿vale? Estamos en ese punto, a vísperas de lo que pueda pasar el 20 de enero, que para mí es un misterio. Yo imagino que tú sabrás algo más, que para mí es un misterio, no tengo ni idea. Entonces, ese es el relato oficial. Entonces, ahora quiero, punto por punto, que tú me ayudes a aclararme las ideas. Entonces, primera cosa,
porque hay que empezar por el principio siempre, aunque lo que nos interese más sea lo del final. O sea, ¿qué es lo que tú esperabas que pasara el 3 de noviembre y qué es lo que más te sorprendió? Vale, esto, a ver, yo creo que esto empieza un poquito antes. Entonces, esto empieza en 1776. Los padres fundadores montan un pollo tremendo porque se quieren liberar de la opresión de un reino que está en ultramar y de una reina que no tiene nada que ver con ellos y que lo único que pide es pasta, ¿no? Y entonces montan un sistema y ese sistema está regido por la Constitución americana. La Constitución americana está muy bien pensada, está muy bien traída, está pensada para la época. Lo que sí es verdad es que está pensada para pocos estados, está pensada para solo 13 o 14 estados como mucho. Y a partir de ahí se han ido añadiendo un montón de estados. Uno de los estados iniciales fundadores es Pensilvania. Pensilvania, todo el mundo sabe desde el siglo XIX que es un estado corrupto. Todo el mundo. Todo el mundo sabe cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos partiendo de la corrupción en Pensilvania y ya continuando con la corrupción en Georgia. Pero lo sabe todo el mundo. Todo el mundo significa que hasta ahora, hasta estos meses, hasta este último año, pues más o menos había un candidato que era el candidato del consenso y bueno, pues si hacía falta echarle una ayudita a través de los estados corruptos, que todo el mundo sabe cuáles son, pues se les echa una ayudita y ahí nadie pregunta nada, todo el mundo acepta, el presidente, el candidato que no gana concede esa misma noche o tarda un poquito más en conceder, un día o 2 días, y listo, aquí paz y después gloria. Lo que es una realidad es que en Estados Unidos mandan no más de 5.000 personas. En Estados Unidos no mandan más de 5.000 personas. Y normalmente esas 5.000 personas están en Washington, viven en Washington y controlan todo el aparato. Entonces, cuando Pablo Iglesias hablaba en España de la casta, no tenía la más remota idea de lo que es una casta política. No ha estado jamás en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que llega una persona en el 2015 que es ahora estabas con el temporizador de los huevos, pues es un tocahuevos profesional. Es un tío que se ha labrado la profesión, la carrera, el dinero y el prestigio que tiene, bueno y malo, se lo ha labrado a base de pelear, de luchar, de no tener un solo amigo más allá de su familia. Entonces, porque es así, porque es una persona que tiene ese drive, ¿no? Ese mindset. En el 2015 decide que se va a presentar a la presidencia, todo el mundo le toma por loco. Los que conocen un poquito Estados Unidos, y yo en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, lo vimos y dijimos, este tío va a ganar. No solo va a ganar, sino que va a arrasar. Pero claro, no es un candidato de consenso, no es el Obama del 2008, ni mucho menos. Y no es el Obama del 2012, ni mucho menos, porque otra norma no escrita en Estados Unidos es que generalmente mucho la tienes que cagar para que un presidente no sea reelegido. Hemos llegado a la conclusión de que este vídeo te lo van a borrar, o sea, que tu cuenta te la van a clausurar, así que yo estoy totalmente entregado. Un padre nuestro. Sí, sí. Sobre el canal que se llama. Un responso. Total, que Donald Trump no es un candidato de consenso, pero Donald Trump es un candidato del pueblo americano. En la época en la que yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba estudiando muy a fondo la figura de Teddy Roosevelt. No el segundo presidente Roosevelt, sino el primero. Y hay muy pocas imágenes grabadas, hay muy pocos vídeos, hay muy poco de él. Pero si estudias su figura, te das cuenta de que es exactamente Donald Trump. Lo mismo, es la misma figura. Es un loco, es un tío lleno de vanidad, es un histrión, pero es un tío que tiene las ideas muy claras. Las ideas muy claras de lo que quiere para Estados Unidos, las ideas muy claras de lo que quiere para el resto del mundo que no es Estados Unidos y que generalmente me importa muy poco lo que pasa en el resto del mundo si es bueno para mi país. Y es una persona que para el redneck, para el interior de Estados Unidos, pues enamora. Porque son así. Y entonces Teddy Roosevelt es así, Donald Trump es exactamente la misma personalidad, Donald Trump va a arrasar. Todos los medios, especialmente fuera de Estados Unidos, se ponen en contra. Y dicen, pero bueno, qué locura. ¿Este tío quién es? Este es un outsider, este no forma parte de los 5.000, ¿no? De los 5.000 que controlan la sociedad.
Y de hecho es peligroso porque tiene mucha información. Y de hecho es peligroso porque tiene ideas propias. Y bueno, pues en las primeras elecciones ellos mismos se creen sus propias mentiras y no son capaces. Hubo, por supuesto, fraude electoral en el 2016, como lo hubo en el 2012, como lo hubo en el 2008, como lo ha habido siempre. Pero en este caso, en el 2016, no fueron lo suficientemente fuertes como para contrarrestar el fraude que hubo, la victoria de Donald Trump. Durante 4 años han estado haciéndole bullying al presidente. No hay un solo texto, una sola palabra que no hayan manipulado, que no hayan torcido, que no hayan retorcido, que no hayan... No hay absolutamente nada. Los resultados de su gestión presidencial, aparte de cómo sea el personaje, que es un personaje, insisto, muy americano, han sido patentes. No ha habido una sola guerra en la que se haya metido. De hecho, ha salido de guerras. Ha arrodillado a Corea del Norte a base de te voy a mandar un misil y lanzaba el y decía, lánzalo. Yo tengo un misil nuclear, lo tengo mucho más grande, mucho más bonito y llega mucho más lejos. Venga, tírame el tuyo. Llegaba a 100 kilómetros y decía, esto es lo único que puede, mira el mío. O sea, era así. Arrodilló también a China. Arrodilló a Irán. Acabó con un montón de conflictos que había. Consiguió que firmara la paz Israel con todos los países que tenía alrededor. Es una gestión, y por supuesto ya a nivel interno económica, la gestión de la economía, de los trabajos, la gestión de la pandemia, la gestión de tal. Pero la que más a mí me interesa es la gestión moral. Todo el tema Provida. Es el que le quitó la financiación a Planned Parenthood, que es uno de los grandes sistemas o esquemas del mal, orientados al mal en el mundo, no solo en Estados Unidos, y los tentáculos llegan a todos lados. Bueno, pues le quitó la financiación, hizo declaraciones absolutamente pro vida, y fue a la jornada de oración todos los años a hablar, y a cada vez no se le bajaba de la boca Dios. Su esposa Melania, cada vez que hablaba en público, lo primero que hacía era rezar un Padre Nuestro. O sea, es una persona que no tenía los días muy contados, ¿no? Entonces empiezan, el último año de campaña, dicen, bueno, una pandemia. Podemos pensar lo que queramos con respecto a la pandemia, quién la trajo, quién la dejó salir, por qué no la pararon cuando pudieron y por qué dejaron que se extendiera tanto. Y por qué precisamente fue en el 2020. Pero bueno, eso ya se los dejamos a los conspiranoicos. En este caso, lo que ha pasado es que ha habido una pandemia. En base a la pandemia dicen, bueno, pues vamos a forzar que haya votos por correo. Vamos a animar a la gente a que vote por correo. Ya el equipo de Trump y el equipo del Partido Republicano dicen, pero ¿por qué lo quieres hacer? No, ¿por qué lo quieres hacer? Porque saben perfectamente que el fraude viene por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un montón de encuestas de muchos medios de comunicación. El Wall Street Journal le da 20 puntos de diferencia a Biden, el New York Times le da 18 puntos de diferencia a Biden, bueno, todos. El que menos le da, pues le da 5 o 6 puntos de diferencia a Biden. Llega la noche electoral, los que estuvimos siguiendo el recuento vemos que a las 3 de la mañana está ganando Trump, está ganando por 900.000 votos en determinados estados, se para el recuento. Sale Biden. Biden dice, tenemos muy buenas... Sale Biden con ese tono que dices, no está muy bien engrasada esa cabeza, ¿vale? No es la bombilla más brillante en este momento del panorama político mundial. Y sale y dice, abre su portafolios y dice, tenemos muy buenas sensaciones, vamos a ganar las elecciones y esto, hasta que el último voto no está contado, no se acaba y no hay un ganador, pero vamos a ganar las elecciones. Y tú mirabas los resultados y decías, Trump está por delante en 900.000 votos en Pensilvania, está por delante en Texas, acaba de caer Florida. ¿Qué está pasando aquí? 2 horas después vuelve a activarse el recuento electoral y ya está ganando Biden. Entonces ahí ya tienes 2 opciones. Una, dices, ha ganado Biden, la democracia número 1 del mundo, fenomenal, bueno, qué bien, el pueblo ha hablado y tal y no sé qué, y no era el candidato que me gustaba, pero bueno, es lo que es, o empezar a hacerte preguntas. Y cuando te empiezas a hacer preguntas, el problema es que encuentras muchas respuestas. Ojo, si cuando te haces preguntas y no encuentras respuestas, ahí hay un problema, pero cuando las encuentras tan fácil, y lo primero que te encuentras es a Donald Trump diciendo, esto ya nos lo esperábamos, lo de que hasta el último voto cuenta,
es mentira, es hasta el último voto, hasta el cierre de urnas del día 3 de noviembre. No los que hayan entrado al 4, los que hayan entrado al 5 y los que hayan entrado al 8 si es que todavía no tiene suficientes votos y necesitas seguir contando. Da igual, siguen contando votos, siguen llegando votos en Pensilvania, siguen llegando votos en Georgia, siguen llegando... Hasta el cabo de... Pues hasta que no gana Biden no dan por cerrados los recuentos. Y de hecho, de una diferencia de 700.000 votos que llevaba Trump, pasa a una diferencia de 12.000 votos que le lleva Biden. Es decir, contaron los votos necesarios para que Biden ganara las elecciones. No hay más. Pero bueno, eso al final es una sensación que tú dices, bueno, los hechos al final te pueden dar o no dar la razón. Empiezas a hacerte preguntas y dices, bueno, ¿dónde está el bloque de votos y cómo se ha ido contando? Y de repente ves que a las 3:30 de la mañana llegan 150.000 votos en Georgia, en Atlanta, en Fulton, llegan 150.000 votos y de esos 150.000, el 93% son de Biden. Y esos votos no se sabe de dónde han llegado. Curiosamente, son todos por correo, no se sabe de dónde han salido, nadie quiere contarlos, nadie quiere recontarlos, nadie quiere hacer una auditoría, no hay un solo juez que quiera escuchar las pruebas. Empiezan a haber declaraciones juradas de todo tipo diciendo esto no puede ser, empieza a haber declaraciones juradas de gente de las propias máquinas de votación, entonces empieza a generarse, ¿qué es lo que ha pasado? Que Trump ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Fenomenal, llevamos 250 años pervirtiendo y robando elecciones y defraudando al pueblo americano, pero a mí no me vais a quitar unas elecciones porque no me sale de las narices. Vale, vamos, digo, para ir recapitulando y dudas que tengo. Decías que el fraude empieza por Pensilvania hace un montón de años. Entonces, ¿qué tipo de fraude es el que hay en Pensilvania? Que dices que todo el mundo conoce ese fraude. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en Pensilvania? En Pensilvania se compran y se venden votos. Tienen un roster, una lista, un censo electoral en el que hay gente que nació en 1850 que vota, hay gente que son menores de edad. O sea, lo que hacen es sacan votos de personas que vivas, muertas, menores, convictos, da igual. Los votos que sean necesarios, lo único que necesitan es un nombre, ni siquiera una dirección. Y ellos saben que en el recuento van a ir aceptando lo que sea necesario para darle la victoria a su candidato. Realmente el principal foco de fraude en Estados Unidos y en Pensilvania concretamente es Filadelfia. En Filadelfia hay un tío que es el dueño de la mafia de Filadelfia, que es el que se encarga de comprar los votos. Pero comprar los votos significa yo te saco 5.000 de muertos, yo te saco 10.000 de menores, yo te saco 15.000 de no sé qué. Y como esa noche, la noche del 3 de noviembre, ni los 5.000 de muertos, ni los 10.000 de menores, ni los 60.000 de convictos, daban para ganar las elecciones, empezaron a decir, bueno, pues vamos a imprimir boletos, vamos a imprimir papeletas y vamos a contarlas. Papeletas que no tienen ni siquiera el código de barras, o sea, papeletas que no son oficiales. Y vamos a ir metiéndose en las máquinas. Y en algunos estados como en Georgia, ni siquiera eso. Ni siquiera cuentan los votos de los muertos, ni siquiera con muertos, con menores, con convictos, con gente que no vive en ese estado. O sea, lo único que necesitaban eran nombres. Ni siquiera con eso ganaban las elecciones. Y de repente a las 3:30 echan a todo el mundo, o que son las 11:30 de la noche allí en Georgia, echan a todo el mundo y se ponen dos señoras a pasar por la máquina un taco de votos. Sale un taco de votos sin doblar, que no han salido de ningún lado, han salido de unos maletines que tenían debajo de la mesa. Todo esto está aprobado, o sea, no me estoy inventando nada. Esto no es una teoría, ¿vale? Esto es cierto. Sacan unos votos, los meten en una máquina, los cuentan, vuelven a sacarlos de la máquina, los vuelven a meter en la misma máquina, vuelven a contarlos y así 3 o 4 veces. Entonces, esas son cosas que empiezan a llegarnos ese tipo de vídeos, declaraciones juradas, tal, de lo que pasó esa noche, ese día de las elecciones. Entonces, esto está demostrado, o sea, que hay de verdadero. Es decir, ¿por qué Trump por qué no se habla antes del fraude, antes del 2020, en las elecciones de Obama o en las del 2016, de lo de Pensilvania? ¿Por qué ahora resulta que, Porque era más sutil. El fraude era más sutil.
hasta que no llega las elecciones del 2000 con Bush y Gore, que realmente se queda en 1.000 votos arriba, 1.000 votos abajo, y es un estado concreto, y en Florida nunca ha habido fraude. O sea, el resto de los estados estaba muy claro para quién había caído. Florida no es un estado que tú puedas manipular. Florida es un estado honesto, ¿vale? Honrado. Pero el resto de esos estados de la zona centro sí que son unos estados que son perfectamente manipulables, ¿no? Entonces, sí que se venía avisando, sí que es algo que es de conocimiento común en Estados Unidos, el hecho de que esta gente comete fraude. Lo que pasa es que normalmente es mucho más sutil y que Donald Trump ha dicho: a mí no me vais a hacer fraude. Y entonces se ha puesto en pie para pelear y vamos a drenar el pantano, como dice él, y vamos a cambiar las cosas, y hasta aquí hemos llegado. Se acabó el fraude en Estados Unidos, pero no se acabó este fraude de este año. Se acabó el fraude de toda la historia, de todas las elecciones en Estados Unidos, que todo el mundo sabe que son un timo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Filadelfia hablábamos del mafioso que compra y vende votos. Pero eso se sabe quién es, además tiene nombre de mafioso de las películas de Hollywood, tiene, no sé si es Skinny Joe o una cosa así, pero vamos, es así. Tan claro es que en las primarias demócratas, en las que, ¿cómo se llama ¿cómo se llama el candidato? Que se me ha ido ahora de la cabeza. El candidato que es ultra radical, que además no es del Partido Demócrata. Bueno, se quejó también de que le habían robado las elecciones contra Hillary Clinton en Filadelfia. O sea, esto es una cosa que es de común conocimiento. Igual que es de común conocimiento que las encuestas electorales son pagadas por el Partido Demócrata, porque es una forma de financiación que tiene el Partido Demócrata. El Partido Demócrata lo que hace es, tiene sus propias encuestadoras que forman parte del Partido Demócrata y están pagadas por los super PACs de los demócratas, y con esas encuestas se van a los pobres incautos multimillonarios de la costa oeste y les dicen: voy a ganar las elecciones por 20 puntos, finánciame. Y entonces así llenan la bolsa para las midterms, que es dentro de 2 años, financian a sus candidatos, y así es como eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, menos los corresponsales españoles en Estados Unidos, parece ser. Pero esto es Skinny Joe. Es que a mí todo esto, esta cosa como me pilla muy lejos. O sea, hay pruebas de que hay un tío que se llama Skinny Joe, o como se llame, que se dedica a hacer esto. Sí. ¿Por qué este tío sigue haciendo esto? O sea... Sí. Bueno, precisamente ese es el problema. ¿Por qué este tío sigue haciendo esto? ¿Por qué con la cantidad enorme de pruebas que han existido, que se han presentado, nadie hace nada? Y ese nadie es, bueno, ¿qué es lo que se ha intentado hacer? Se ha intentado llevar a juicio en las Cortes Supremas estatales todas las pruebas y todas las pruebas estadísticas, vídeos, fotos, declaraciones juradas. ¿Qué más se puede presentar? O sea, cuando alguien pide una prueba, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que está pidiendo en ese momento? ¿Está pidiendo un vídeo de la gente recontando los votos? Ya lo tienes. ¿Está pidiendo una declaración jurada de uno de los trabajadores de los que recuentan votos? Ya lo tienes. Está pidiendo, ¿qué más necesitas? Entonces, sí, lo de Skinny Joe es una cosa que no creo que se llame Skinny Joe, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, luego lo ponemos en Twitter si quieres, no creo que nos dejen, pero vamos, sí, es un nombre conocido y que todo el mundo sabe que es el tío que se encarga de manipular las elecciones en Filadelfia. Vale, entonces todo esto, o sea, si hay indicios de fraude, o sea, ¿cómo es que no hay ni un solo medio, pero ni uno, que haya dado veracidad a las tesis? Bueno, sí, a lo mejor ha habido uno en toda España. O sea, ¿cómo es que no hay un solo medio, no hay, o sea... Aquí en España dices. Y en Estados Unidos, yo creo que, no sé cómo es en Estados Unidos, también podemos comentar esto. Tengo dos respuestas. Una, Estados Unidos, otra, lo que no es Estados Unidos. Vale. Una, Estados Unidos, cientos de medios lo han dado. Cientos de medios. ¿Por qué te crees que la mitad de la población, o sea, me parece que es el 70 y muchos, el 39% de la población americana está convencida de que ha habido fraude? De esos, el 79% de los republicanos y el 30 y algo % de los demócratas.
¿Por qué es? Porque hay un montón de medios que están diciendo las cosas que son. Pero en Estados Unidos hay un monopolio de medios. Esto es como todo. Al final el poder se va concentrando donde se va concentrando. No contamos la CNN, que es bastante obvia. Vamos a contar, aparte de las redes sociales, vamos a contar los periódicos, que son el Wall Street Journal, que es del que es dueño Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el New York Times, que forma parte, obviamente, del sistema, y luego Fox, ¿vale? Fox sí que ha ido sacando determinadas cosas, sí que ha ido dando voz, por ejemplo, María Bartiromo, por ejemplo, Tucker Carlson, por ejemplo, Laura Ingraham, que son los grandes periodistas y las grandes estrellas de Fox, sí que han ido sacando cosas todas las noches, pero la cadena Fox como tal está como que ha virado un poco. No soporta a Donald Trump porque Donald Trump le puso la prueba ya hace como un año y medio, y entonces ellos, sus anchor, como la línea editorial de Fox News, ha sido no aceptar que había fraude. Pero todas sus estrellas, es como si aquí en España Libertad Digital dice, en sus informativos dice que no ha habido fraude, pero Federico dice que sí, ¿no? Pues dices, ¿a quién creéis? O sea, Libertad Digital, ¿qué está diciendo? Bueno, pues Fox News ha hecho más o menos lo mismo, y luego hay un montón de medios conservadores. El poder realmente informativo en Estados Unidos no está en las grandes cadenas, no está en la Fox, no está en la CNN, no está en esas cadenas, está en las cadenas locales, está en el Heraldo de Kansas, está en Fox 5 Miami, Fox 3 Nueva York, que son las pequeñas cadenas, eso es lo que ve la gente en Estados Unidos. Y esas cadenas han sido constantes, han sido como un mortero, o sea, ha sido constante. Todo eso ha sido lo que ha impregnado en la sociedad americana para que se generara el caldo de cultivo necesario para que en el Capitolio se creara lo que se creó, que luego si quieres hablamos de lo que pasó en el Capitolio. Vale, entonces. Eso ha pasado en Estados Unidos. En España yo no sé si es, y yo he estado en medios de comunicación, soy empresario de medios de comunicación y controlo un poco cómo funciona el mercado comunicativo, ¿no? Yo no sé si es maldad o pereza. Y tiendo a pensar que es más lo segundo, que es más pereza. Los periodistas en España, te voy a contar cómo es el proceso de hacer las noticias. Y cualquiera que sea periodista lo entenderá perfectamente. Uno llega por la mañana, llega el redactor de turno de mañana, y te estoy hablando de Televisión Española, te estoy hablando de todas. Llega el redactor de turno, tienen su comité editorial, su consejo editorial, y en el consejo editorial, en el comité editorial o la reunión editorial que tienen, leen la agenda del día. La agenda del día viene marcada generalmente por una de las agencias de noticias. Las agencias de noticias es EFE. Sí. Bueno, pues viene la agenda. ¿De qué vamos a hablar? Si andas mal de tiempo, el jefe de redacción lo que dice es, pues prepárame una pieza del COVID, prepárame una pieza de las nevadas y prepárame una pieza de las elecciones americanas. Pero prepárame una pieza que viene ya dada de EFE o de Europa Press. Ya te la han hecho, ¿vale? Y EFE Europa Press tienes dos opciones. Si eres Antena 3 y han mandado un corresponsal a Estados Unidos, el corresponsal en Estados Unidos se va a leer el Wall Street Journal, la CNN y el New York Times. No se va a ver las televisiones locales. Va a decir, para no mojarse y para no jugársela, lo que dice el Wall Street Journal, el New York Times y la CNN. Y aquí en España, ¿qué van a decir? Lo que dice EFE. ¿Qué dice EFE? Lo que dice el corresponsal en Estados Unidos, que al final es el Wall Street Journal, la CNN y demás. Entonces, al final, parece mentira, pero la voz única que existe en España es esa. Entonces, yo por eso digo que no sé si es maldad o pereza. Yo creo, sinceramente, que es pereza, que es que no hay nadie que realmente, o sí que hay gente, realmente hay medios en España que sí que se han hecho eco, muchos medios, lo que pasa es que no son los grandes, que no tienen esa verdad barnizada, bonita, aquí te la presento, es lo que tiene que pasar por el bien de tal, porque no sé qué, ponte la mascarilla. O sea, ese modelo no es el modelo más común en los medios grandes, pero en los medios pequeños sí. En los medios pequeños tienes periodistas de raza, como Elena Berberana. Elena Berberana, ¿qué fue? Le pasó exactamente lo mismo.
Estuvo viendo las elecciones, dijo, aquí ha pasado algo, hizo 3 preguntas, tuvo respuesta a las 3 preguntas y de repente empezamos a hablar. Y cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta de que estábamos viendo que el rey estaba desnudo. Y que lo que estaban viendo los otros era un rey vestido, pero de pies a cabeza. Y tú decías, pero es que no lo ves. Claro, ¿en qué se escuda todo el mundo? El 6 de enero no va a pasar nada. El 6 de enero, el 20 de enero va a jurar Biden. Claro, eso es lo fácil. Claro, es que para que pasara lo que estoy diciendo yo, tendría que haber una debacle de tales características que resetearíamos Occidente. Pero que sepas que fraude ha habido. Y lo único que haces es dar pruebas de eso, de por qué. Entonces, yo soy víctima del sistema. Entonces, a mí lo que me pasa, y insisto en el tema, o sea, me cuesta mucho. O sea, yo sé que no encontraré la verdad en los grandes medios, pero me cuesta mucho pensar que hay algo que es como muy evidente y que son capaces de silenciar todos los medios. Es decir, me cuesta mucho pensar que ha habido un fraude evidente, colosal, capaz de cambiar el rumbo de las elecciones y que a pesar de ser evidente, colosal y capaz de cambiar el rumbo de las elecciones, no haya conseguido abrirse paso en el océano de información y de repente decir coño, ¿no? Y que la gente diga ostras, porque o sea, no sé cuánta gente piensa en España que hay fraude, pero muy poca. Yo no tengo ni idea de si se ha demostrado, de qué han dicho los o sea, sí, porque las pruebas, o sea, uno puede encontrar pruebas de todo. O sea, puedes encontrar pruebas de cualquier cosa que den razón a lo que tú piensas. Entonces, o sea, necesito luz. Mira, te voy a poner un ejemplo que no es de ahora, porque ahora estamos, a lo mejor hay mucho apasionamiento, ¿no? Y entonces es muy difícil darle una visión clara a todo esto. Pero en 1898, Estados Unidos reventó un acorazado americano para entrar en guerra con España y quedarse con Cuba. El Maine. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo ha aceptado. Las pruebas estaban ahí. Hubo un análisis forense antes de la guerra. Los españoles diciendo, como sabían que les iban a pasar por encima a los americanos, diciendo, por favor, que no hemos sido nosotros, que la bomba está abierta hacia afuera, que la pusieron dentro, que fue un sabotaje de los propios americanos, que esto no hemos sido nosotros. La verdad estaba ahí, salió en todos los medios en España. En Estados Unidos no se lo creyeron. Entraron en guerra y en cuestión de meses nos habían quitado Cuba. ¿Vale? ¿Qué ha pasado ahora? Pues más o menos lo mismo. O sea, estas pseudo verdades conocidas por todos pero no aceptadas por nadie, que es lo que está pasando en este caso, la verdad es incómoda. Es incómoda, es tan incómoda que enfrentarte a la verdad hace que te bloqueen en las redes sociales. ¿Dónde se ha visto que actrices porno tengan su perfil en Twitter y el presidente de los Estados Unidos no? Cuando no ha hecho nada ilegal. Nada ilegal. Porque hay una verdad aceptada. Porque está siendo totalmente silenciado, cancelado. Y es la política de la cancelación ahora mismo en Estados Unidos. Si aquí lo estamos viendo como lo estamos viendo, en Estados Unidos es muchísimo más claro. Tú no puedes decir absolutamente nada. Lo vimos en la inauguración del Congreso de la Cámara de los Representantes, que el tío que inauguraba rezó una oración así sui generis y luego dijo amén, amén y a woman. Pues, ¿en qué cabeza entra eso? En una cabeza en la que cualquier cosa que no sea políticamente correcto dentro de lo que ellos consideran políticamente correcto no está permitido. Y eso ahora mismo pasa con las elecciones y con el fraude. Entonces, mucha de la gente que nos está escuchando dirá, vale, abro mira, acaban de empezar los 40 minutos, está sonando, pero vamos a seguir porque esto está muy interesante. Y vamos ni por la mitad, vamos. Mucha gente de la que nos está escuchando dirá, vale, me puedo creer que haya habido fraude. No sería la primera vez en la historia que pasa y no sería el primer país en el que pasa. Masá me está diciendo que hay pruebas muy evidentes. ¿Dónde puedo encontrar esas pruebas muy evidentes de que ha habido fraude? De decir, coño, vale, esto es incontestable. Es decir, ¿qué pruebas incontestables hay de que ha habido fraude? Hay una web que se llama, porque ya estaban hartos, voy a esperar un segundo, voy a ver si no se ha cargado ya. There is proof. En la que viene absolutamente todo. O sea, ¿todo te refieres a vídeos, declaraciones juradas?
todo, porque como todo el mundo decía, pero no se ha demostrado que haya pruebas, al final hubo un tío que dijo, bueno, pues voy a hacer una web que ponga hay suficientes pruebas. Y entonces es una lista de todas las pruebas que hay, con todos los affidavits que se han presentado, declaraciones juradas, todo, absolutamente todo. Para mí lo más evidente es, yo marcaría, por ejemplo, las cosas más obscenas, ¿vale? 1, por supuesto, el vídeo de Georgia. Eso puede, el vídeo de Fulton County, en el que aparecen 2 personas metiendo votos repetidas veces en las máquinas. Eso, para el que no lo haya visto, simplemente que ponga Fulton County Video y verá cómo hay unas mujeres metiendo votos 3-4 veces en las mismas máquinas. Segundo, la gráfica que muestra cómo van llegando los votos y cómo se van contando los votos cada hora, cada minuto, o sea, cuando viene un bloque de votos y cómo se cuentan, para quién va cada uno, para qué candidato va cada uno. Y siempre está Trump por encima, siempre está Trump por encima, hasta que hay un momento a las 4 de la mañana que llega un bloque brutal, como 10 veces más grande que cualquiera de los anteriores, y son todos para Biden. Y eso pasa en Pensilvania y en Georgia, a la misma hora. Más cosas. El CEO el dueño de Dominion, que son las máquinas de votación, que son las máquinas que están en todos estos estados, en los 6 estados en disputa, es una persona que dijo en declaración ante el Senado que las máquinas de votación no estaban conectadas a Internet. No estaban conectadas a Internet. Porque si están conectadas a Internet se prestan a hackeo. Y eso es evidente, todo el mundo lo entiende, ¿no? Bueno, pues él dijo que no, que eran máquinas que estaban totalmente aisladas, que no tenían ningún tipo de conexión, que lo único que hacían era recontar. Y recontaban y luego resultados se daban unas tabulaciones y esas tabulaciones se mandaban a donde se tenían que mandar, ¿no? Pero sin estar conectadas esas mismas máquinas. Y en Georgia, la última semana, hay un ingeniero que en directo dice acabamos de entrar en las máquinas de votación de Dominion en el condado de aquí. ¿Dónde lo dice esto este tío? Lo dice en el comité judicial del Senado de Georgia, que se han reunido porque, claro, no se reunió nadie porque en el momento que se cierran las elecciones el 3 de noviembre ya no se reúne el Senado en reunión oficial, no pueden tomar una sola decisión hasta después de las elecciones. Porque las autoridades de los estados impiden que se celebre eso por temas de pandemia, por temas de tal, pero lo que sí que se estaban reuniendo eran los comités. El comité legal del Senado de Georgia. Entonces generan un comité, hacen una audiencia para que se presenten las pruebas. Y ¡pum!, se presentan todas las pruebas, que son cientos de pruebas. Y hay algunas que son mucho más impactantes. Por ejemplo, esta del ingeniero que dice acabo de hackear la máquina de Dominion, ahora mismo. Y aquí está. Y lo acabamos de hacer. Cuando el dueño de Dominion decía que no estaban conectados a Internet, ¿no? O sea, cosas que son muy evidentes, muy evidentes y muy obscenas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no han podido? Vamos a ver, cuando tú intentas generar una acción legal tan brutal como esta, que significa resetear una nación entera y decir durante todos estos años os han estado engañando, tú puedes ir a la Corte Suprema, pero lo que no vas a conseguir es que la Corte Suprema te escuche en un plazo de 2 semanas. Tienes que tener un caso muy bien hecho, muy bien planteado durante años, o sea, muy bien trabajado. Tienes que tener standing, que es lo que se llama, lo que se conoce en España como legitimidad activa. O sea, tienes que demostrar en la Corte Suprema que tú eres un perjudicado por las acciones que se han cometido, por las acciones que estás demandando. Y nadie de los que ha demandado, por lo menos el estado de Texas en el mes de diciembre, la Corte Suprema iba tal, y entonces el estado de Texas y otros 20 estados en Estados Unidos reclamaron tal. O sea, eso indica que la nación está dividida. Cuando 21 estados demandan a otros 13 estados,
es que ahí hay algo mucho más. Les demandaron por fraude. O sea, un Estado se persona contra otro Estado porque le acusa de fraude. Eso es. Un estado que es Texas, en diciembre, demandó a 6 estados, que son Pensilvania, Georgia, todos esos, ¿no? Michigan, Wisconsin. Ese estado, Texas, lo demanda ante la Corte Suprema. Y luego a ese estado se le unen otros 20 estados en la Corte Suprema, ¿vale? Y a los otros 6 estados se les unen el resto de los estados americanos, como diciendo les apoyo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Corte Suprema considera que lo que ha pasado en las elecciones de Pensilvania no le afecta a Texas. ¿Me explico? Sí. Texas no es un perjudicado, no es una víctima del fraude, lo considera así, ¿no? Texas no es una víctima del fraude porque el fraude, de haberse producido, se ha producido en Pensilvania y Pensilvania no ha demandado. Claro, Pensilvania es demócrata. Entonces, al no demandar Pensilvania, Texas, tú no tienes standing, tú no tienes legitimidad para presentar esta demanda. Y entonces la Corte Suprema ni siquiera escucha la demanda. Dice, es como si yo demando a ese que va por la calle porque creo que ha cometido un delito, pero tú no eres víctima ni eres nada. ¿Quién eres? O sea, no puedes presentar una demanda porque sí. Y eso es lo que pasa exactamente en todas las demandas que se han ido presentando por parte del equipo Trump, ¿vale? Que en ningún momento se han aceptado a juicio. Simplemente los jueces lo que han dicho es, no tienes legitimidad. Menos una, que es una demanda que ha presentado el presidente de los Estados Unidos como principal perjudicado y que la Corte Suprema ha dicho, en caso de tener legitimidad, y ya lo valoraremos, lo haremos el 23 de enero. Es el único juicio que queda pendiente en el que es posible y es probable que el demandante de fraude tenga legitimidad activa para demandar a los estados que ha demandado. ¿Es muy complicado lo que te estoy contando? No, lo estoy entendiendo. Lo que no entiendo es, vale, esto lo he entendido. Vamos a la parte legal. O sea, digo, para ordenar todo eso. Trump dice que ha habido fraude, los medios dicen que Trump no acepta el resultado, ¿vale? Entonces empieza una batalla legal, que es la que tú me estabas contando ahora. De esta batalla legal aquí no nos llega prácticamente nada. Nos llega a posteriori cuando dice tal corte desestima tal, que es lo que tú me estabas comentando ahora. Entonces, en esa batalla hay dos protagonistas, que son Rudy Giuliani y Sidney Powell. Creo que es Sidney, ¿verdad? Sidney Powell. Entonces, estos dos dicen, vamos a demostrar que va a dar la vuelta no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Lo tenemos todo ganado. Vamos a presentar la gran prueba. Esa gran prueba no ha llegado todavía. ¿O sí que ha llegado? Sí que ha llegado. O sea, hay pruebas suficientes. La prueba está, forma parte de la demanda. Otra cosa es lo que decía Trump, vamos a presentar las pruebas en el Congreso el día 6. Y van a ser tan asombrosas que esto va a caer por su propio peso. Bueno, eso es otro tema. Eso no es un tema legal y no ha ido por la vía judicial. Lo que pasa a nivel legal es, por un lado, Rudy Giuliani se hace cargo del caso de Donald Trump. O sea, Rudy Giuliani, abogado americano de muchísimo prestigio, toma a Donald Trump como cliente, ¿vale? Y por otro lado, Sidney Powell toma al pueblo americano como cliente. Son dos cosas distintas. No es el mismo equipo judicial. Uno va por una vía y otro va por otra vía. Por una vía va Rudy Giuliani intentando que la Corte Suprema, de alguna manera, acepte el caso de Donald Trump. Un caso que tiene muy creado, que lo ha generado en 2 semanas, que tiene pruebas suficientes, que muchas de ellas las hemos visto, que han perdido 3 semanas yendo por cada estado a los senados de cada estado a presentar las pruebas y se han ido presentando y se han presentado y los senados han dicho esto es insostenible y tal y no sé qué, pero no pueden hacer nada. Eso es la vía legal de Rudy Giuliani. Que es la que se va a empezar a trabajar el 23. Que es la que está presentada en la Corte Suprema y es muy probable que se escuche. Es muy probable que se escuche. Y entonces sabremos si esas pruebas tienen o no tienen peso suficiente. Hasta ahora no lo sabemos. Hasta ahora no ha habido un solo juez que haya dicho, oídas las pruebas, es inocente el Estado demandado. No ha habido nadie. Hasta ahora todos los jueces han dicho, no ha lugar una demanda. Pero no
no se ha juzgado nada, no se han escuchado las pruebas. Ningún juez ha escuchado las pruebas. Y luego, por el otro lado, está Sidney Powell. Y Sidney Powell, que yo dividiría en dos, Sidney Powell-Lingwood. Sidney Powell es una abogada que tiene mucho prestigio, que se ha permitido el lujo de hacer declaraciones mucho más incendiarias, mucho más potentes, porque ella tiene pruebas suficientes, según ella, tiene pruebas suficientes de que el fraude, además de ser fraude, ha tenido lo que ellos llaman injerencia extranjera. O sea, que Venezuela, Irán, China, Rusia han intervenido en todo esto y están pagando senadores y están pagando gobernadores para que contrataran la máquina no sé qué, para que contrataran. Eso es otro caso distinto. Son dos casos distintos. El caso de Sidney Powell, de demostrarse, se demostrará dentro de muchos meses en un juicio de fraude de otra vía completamente distinta, un juicio civil, y es otra cosa completamente distinta. Lo de Donald Trump es como si en España pides medidas cautelares. Lo que dices es, yo que soy el presidente, lo que pido a la Corte es que pare todo hasta que se demuestre que esto es verdad. Claro, no hay ningún juez que tenga narices para decirte, vale, paramos todo y vamos a esperar. Dictamos medidas cautelares, paramos todo. No, lo que hizo la Corte Suprema es, vamos a dejar que esto suceda, vamos al 23, esto es una democracia, no va a pasar absolutamente nada. El día 23 empezaremos a ver si hay aquí culpables a los que podamos meter en la cárcel, si hay aquí tal, si hay no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué va a pasar? Bueno, si se demuestra que ha habido fraude. Una cosa es demostrar que ha habido fraude, otra cosa es que ha habido fraude sistémico. O sea, que ha habido fraude sistémico y coordinado desde una sola central, una sola cabeza que ha dicho vamos a cometer fraude en todos estos estados. Es muy difícil demostrar eso. Aunque tú lo veas, unir todos los hilos es complicadísimo. Desde luego, desde el 3 de noviembre hasta el 6 de enero es imposible hacerlo. Pero aún así, esta gente, Giuliani, Jenna Ellis y todos estos, dicen que lo tienen, que lo han conseguido. Y ahora ya el día 23 empezaremos a escuchar todo lo que ha pasado. Por eso, por mucho que jure Biden el día 20, esto no ha acabado. Y no significa no ha acabado, todavía Trump puede ser presidente. No, que puede serlo porque lo puede ser el 2024. Esto no se ha acabado porque ahora viene el calvario del Partido Demócrata de la cantidad enorme de juicios que le van a empezar a llover con todas las pruebas que hasta ahora no se han escuchado en juicio. Y por otro lado está Sidney Powell, que está encendida, que se ha envuelto en la bandera americana y cree que es la salvadora de la patria y que va con todas las baterías y con todos los cañones del mundo también para hacer exactamente lo mismo, en dos vías que son paralelas. Y te aseguro que tienen muchos muertos en el armario, tanto demócratas como republicanos, para empezar a asustarse de todo lo que pueda salir. Por eso ahora están en la política de cancelación. Por eso ahora, después del 6 de enero y después de lo que pasa en el Capitolio, que yo me imagino que será la última parte que hablemos, ahora lo que van es a no permitir que nadie de los que dicen que ha habido fraude tenga voz y pueda decir nada, porque saben que los próximos 2 años, con un presidente senil, con una vicepresidenta que es ultrafeminista radical, proabortista, que está como las maracas de Machín también, con un partido demócrata que tiene una ausencia de liderazgo bestial y encima todos los juicios que tienen pendientes, más todas las pruebas que van a seguir saliendo y van a seguir saliendo y van a seguir saliendo, lo que necesitan es callar a cuantas más voces mejor. Y por eso están en esa política. Intentar el impeachment de Donald Trump para que no se pueda volver a presentar en el 2024, intentar activar la enmienda 25, que es la enmienda que es quitar a un presidente por problemas de cabeza o problemas físicos, intentar meter a Trump en la cárcel y ya, además, a todos los que hayan apoyado la manifestación del Capitolio. Vale, entonces, o sea, esto es lo que empezaremos a ver a partir del 23 y en los próximos meses, que veremos si fructifica o no fructifica. O sea, tú estás convencido de que lo que Sidney Powell tiene entre sus manos va a ser una bomba o no? No, yo no estoy convencido de nada, porque no he visto nada. Hasta que no lo vea, yo sí que te he contado lo que he visto. Lo que he visto es... Ella se ha jugado bastante su prestigio. Muchísimo. Ella se ha jugado también se lo ha jugado Lingwood, pero Lingwood yo creo que lo de Lingwood es otra cosa distinta. O sea,
yo ya venía diciendo desde noviembre no hagáis caso a Linwood, pero sí a Sidney Powell. Sidney Powell parece que sí que tiene los datos y sí que tiene las pruebas. De tener lo que ella dice que tiene, supone el fin del Partido Demócrata. ¿Y por qué no lo ha sacado? Es una cosa que no entiendo. Es decir, porque yo creo recordar que al principio, el día 3, 4, 5, 6, 7, 10 de noviembre, en diciembre, o sea, el mensaje es, con lo que tenemos, Trump va a ganar las elecciones. Sí. Y el 20 no jura el cargo Biden. Sí, sí, exacto. Ese es el problema y la frustración que se han generado. Cuando tú te metes en una pelea de este tipo, tienes que hacer unas declaraciones tremendamente duras, ¿no? Y tienes que sonar tan convincente porque tienes que movilizar a las masas y tienes que mantener al pueblo suficientemente convencido de que vas a ganar, porque si no se desmotiva, pierdes el apoyo popular y ya no te queda absolutamente nada, ¿no? Entonces, durante todos estos meses, las pruebas que presentaron el mismo día 1 ya eran suficientemente convincentes de que había habido fraude. Esas pruebas ya eran convincentes. Lo que pasa es que mantener las expectativas de la gente durante 2 meses con las mismas pruebas es complicado. Y entonces eso es lo que yo de alguna manera puedo echar en cara a todo el equipo legal e incluso también a Sidney Powell, que ya dejé de escucharlo cuando me di cuenta que su estrategia era mucho más a largo plazo, no pasaba porque el 20 de enero no juraran, ¿no? Pero la de Donald Trump sí. Oye, si lo tienes, suéltalo. Oye, si tienes un informe que si has activado la orden ejecutiva del 2018 con el informe de injerencia extranjera, suéltalo, saca ese informe. Si tienes al director de la agencia de la Dirección de Inteligencia que dice que ha habido injerencia, que China, que Irán están detrás y que lo ha dicho, que está ahí, está en Internet, Ratcliffe es el director de la DIA, dice que ha habido todo esto, pues enséñalo. O sea, no estés esperando siempre al último momento y a una cosa más, ¿no? ¿Y por qué no lo ha enseñado? Pues yo sinceramente creo que no lo tiene. Yo sinceramente creo que no tiene nada más de lo que dicen que tiene. Lo que tienen son pruebas suficientes que nos enseñaron a lo largo de noviembre. Y luego fueron cayendo otras pruebas. Nos enseñaron el vídeo, nos enseñaron las sacas de votaciones que llegaban a horas intempestivas, nos enseñaron el tema de la ilegalidad, que eso ya es otra cosa aparte del fraude, pero la ilegalidad de aprobar una ley 2 semanas antes o 3 semanas antes de las elecciones en las que dicen el voto por correo se puede votar, se puede recibir voto por correo hasta 4 días después de las elecciones. Claro, estás preparando algo ahí y eso es inconstitucional. Y para las próximas elecciones no se va a producir porque lo van a declarar inconstitucional y lo van a revertir. Pero claro, ya para estas es que ya se ha producido. Entonces, no vas a tirar todos estos votos. O sea, es un poco todo el entramado que todas y cada una de las cosas de por sí son suficientes para revertir unas elecciones, todas y cada una de las cosas que se han ido probando, que se han ido presentando, son suficientes para revertir unas elecciones y para demostrar fraude, pero como se han ido soltando a lo largo del tiempo, ya parece que no tenían nada más, ¿no? Pero en sí, esas pruebas son pruebas suficientes. No sé si me explico. Ahora, sí. ¿Qué pasó para decir, porque yo lo oí, qué pasó para decir el día 6, Pence dijo, el día 6 tendremos nuestra oportunidad de escuchar las pruebas. Rudy Giuliani dijo, las pruebas que se van a presentar el día 6 van a ser demoledoras. Donald Trump dijo, el día 6 se va a presentar toda la verdad al mundo y tal. ¿Y qué pasó? Que cuando estaban votando Arizona, que es el primer estado que llega de tal, cuando están votando Arizona, toman el Capitolio. Tienen que salir todos y ya no se puede presentar absolutamente nada. Pero yo recuerdo que en el momento en el que sacan a la presidenta del Senado, perdón, en el momento que sacan al presidente del Senado que estaba ahí porque Pence ya había salido, había un senador hablando con un montón de tacos de folio al lado, el senador Hawley me parece que iba a empezar a soltar cosas. Lo que yo no sé es si esas eran las pruebas. Y si esas son las pruebas, ¿por qué no las han soltado después? Mira, yo ya no lo sé. Yo lo único que sé es que el 6, después de la toma del Capitolio, del asalto al Capitolio para mí, Trump perdió las elecciones. Y ya está, y no hay más. Yo ya no creo que vaya a haber pruebas, yo ya no creo que vaya a haber una intervención
que se vaya a declarar el estado la ley marcial en Estados Unidos, yo ya no creo nada de eso. Lo que sí que creo es que comienza un fenómeno nuevo, que es Donald Trump fuera de la presidencia y el 50% de los americanos creyendo que les han robado las elecciones. Eso sí lo creo. Pero yo ya no creo en esas teorías que dicen todavía queda un montón de pruebas, todavía de repente sale un papel del gobierno de Italia. Seguro, y seguro que es verdad, pero no va a modificar nada. No va a cambiar nada ya. Cualquier prueba que se presente, un informe de la CIA, del FBI, de tal, de no sé, que se ha presentado ya en el Congreso que dice que ha habido injerencias, no va a modificar nada. No va a cambiar nada, porque ya está certificado el presidente. O sea, claro, eso me da la sensación que es lo que hablamos la otra vez que cuando estuvimos comiendo, que o sea, al final a lo mejor Trump no tenía un plan. Eso creo. Yo creo que el plan de Trump iba por como que tenía un plan A, un plan B y un plan C. El plan A era que no se certificaran los estados, o sea, que cada estado no certificara. El plan B era que saliera la demanda de Texas, o sea, que la Corte Suprema sí declarara que Texas tenía legitimidad para presentar esa demanda, y en ese caso sí que habría salido todo y sí que habría, o sea, en el momento que esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema está dispuesta a escuchar, se ha acabado el juego. Y yo creo que ese era el plan principal de Trump. Y el plan C era que Pence devolviera los votos a los estados para que recertificaran. Era lo que se pretendía que hiciera el día 6 de enero y que al final Pence decidió no hacer. ¿Y qué hace Pence? Claro, yo de verdad que no entiendo nada. O sea, el mismo Pence dijo que, bueno, lo has dicho tú antes, que dijo que el día 6 haremos justicia, lo que sea, y el día 6... El lunes, claro, contaban con que... también es verdad que era muy importante las elecciones de Georgia, del Senado, que se produjeron el 4 de enero. Entonces estaban haciendo campaña y eso fue algo que dijo Pence haciendo campaña en Georgia. El miércoles tendremos nuestro momento. Alrededor de Trump y de Pence ha habido un equipo de constitucionalistas, concretamente uno, que es el doctor Eastman, que es un constitucionalista muy conocido, que fue el que ideó la estrategia constitucional de decir, Pence, puedes devolver las listas a los estados para que recertifiquen. Pero Pence debía tener otros asesores que le dijeron, no lo hagas porque vas a poner en riesgo demasiadas cosas, incluso tú te puedes poner en riesgo o puedes poner en riesgo la estabilidad nacional o puedes... Y él, en último momento, y evaluando todas las posibilidades, dijo que no lo hacía. Pero efectivamente eso era el plan y así es, y así lo han dicho tanto Trump como Giuliani como el doctor Eastman. De hecho, Giuliani lo que dice por la mañana, una hora antes del asalto al Capitolio, lo que dice es todo lo que va a pasar hoy es perfectamente legal. Se está refiriendo exactamente a eso, a que Pence, cuando llegue el recuento, va a coger las listas, la lista de Arizona y va a decir, como está disputada, porque me han mandado esta lista al gobernador y me han mandado esta lista al Senado, como está disputada, se la devuelvo a Arizona, que ellos se aclaren y ya recontaremos dentro de una semana, cuando me las devuelvan. Y entonces ya en ese momento tal. Además, hay bueno, y Pence al final nos parece que no hace eso, parece porque realmente no le dan opción. O sea, él lanza un comunicado diciendo que no va a rechazar los votos, que no es lo mismo que no va a devolver los votos. Rechazar los votos no puede constitucionalmente, pero devolverlos a los estados sí puede. Y a la vez está Ted Cruz, que es el senador, es un senador en Estados Unidos tiene muchísimo más prestigio y muchísima más fuerza y poder que un congresista. Ted Cruz es un senador republicano que dice que lo que pide es, yo no digo ni que se devuelvan, ni que se cuenten, ni que no se cuenten. Lo que pido es una auditoría de 10 días y todavía da tiempo a que el presidente jure el 20. Yo pido una auditoría de las elecciones de 10 días. Y le dicen que no. Entonces, bueno, no, es que ni siquiera se vota porque lo piden en el mismo momento en el que están haciendo todo eso. Trump da su discurso en Washington. Toda esa gente se acerca, no se acerca al Capitolio, van andando tranquilamente al Capitolio. En el Capitolio ya hay un montón de gente que en el momento que ve el comunicado del vicepresidente de Pence diciendo yo no voy a rechazar los votos, se vienen abajo, entran en una frustración brutal y parece que hay unas cuantas células antifa
que hacen una operación de falsa bandera, que es lo que ha pasado muchas veces aquí, en España, que es un grupo de personas que saben cómo excitar los nervios de la gente que está frustrada, cómo calentarlos y que dejen de ser personas para convertirse en masa. Solo hemos visto, en España lo vimos muy claramente, bueno, no lo vimos, pero en la toma del Palacio Aranjuez, en el 19 de marzo de 1808, cuando sacan a Godoy del Palacio, lo que hay es unos cuantos infiltrados franceses que entran en la masa, calientan a la gente y al final acaba el palacio incendiado. Bueno, lo que sí que hay pruebas es de que hay líderes antifa metidos en esa concentración que empiezan a excitar a las masas, empiezan a empujar, empiezan a tal, empiezan a no sé qué y al final acaba con lo que han llamado el asalto al Capitolio, que lo que es un tío con unos cuernos disfrazado de no sé qué, gente haciendo fotos por el pasillo y poco más, ¿no? Que eso es muy raro porque realmente ves que... Ha desacreditado completamente el movimiento Trump. O sea, que ahora quiero hablar de a quién beneficia ese asalto. Pero hay una cosa que sorprende. Es verdad que son vídeos que nos llegan de no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, que hay un vídeo lo puedes grabar desde 1000 sitios distintos y es... Pero vídeos en los que se ve policía abriendo vallas, abriendo puertas, pasando tal, gente expulsando a personas todas vestidas de negro que están rompiendo cristales. O sea, realmente sí que hay, es algo que a mí me sorprende que ni siquiera se dé como, o sea, se hable de la posibilidad, ¿no? de que se facilitara que eso sucediera. Bueno, los que hablan de esa posibilidad, de hecho hay algún vídeo en el que sale uno de los líderes del movimiento Antifa, del movimiento Antifa, del movimiento BLM, que está siendo detenido en Washington después de precisamente por asaltar el Capitolio. Que dices, o ha tenido una conversión radical o este tío no estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado. Hay un montón de cosas que ahí se sabrán. Lo que pasa es que, claro, ha habido 5 muertos. Ha habido una ejecución de un policía, una chica que está entrando en un pasillo y realmente la ejecuta. Ha habido gente... Entonces, los ánimos están muy excitados y yo entiendo que esos 5.000 que controlan el país, pues decidan, vamos a no hacer hierro de esto, vamos a no hacer fuego de esto. El problema es cuando lo hacen el problema es cuando lo quieren hacer con Trump. No dejan que saque cabeza. Trump no ha hecho ni una sola declaración desde el día 6 de enero. No ha dicho nada. Lo único que hizo fue llamar a la paz en el mismo momento en el que estaban entrando en el Capitolio. Hizo un vídeo diciendo, por favor, volveros pacíficamente a vuestras casas con amor en el corazón. Ese vídeo fue retirado de YouTube y fue retirado de Twitter por incitación a la violencia. Y desde entonces, Trump no ha hablado, no ha dicho nada. ¿Qué ha pasado mientras en el Senado y en el Congreso? Que el Partido Demócrata ha presentado un impeachment. O sea, están siendo totalmente descarnados en su intento de silenciar cualquier cosa. Todo lo que sale ahora mismo de vídeos de un tío, hay un vídeo de un antifa, conocido antifa en un hotel, no el chico este, no es Sullivan, sino otro, diciendo, hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros. Sí, hemos sido nosotros. Un tío ahí diciendo, aquí todo el mundo dice que no, que si hemos sido, si no hemos sido nosotros. Por supuesto que hemos sido. Y nos lo hemos pasado tal y la policía nos ha perseguido y los hemos tenido tal y luego hemos hecho no sé qué, no sé cuántos. O sea, en Twitter no lo verás porque tardan esto en quitártelo. Y ahora nadie puede negar que no es así. En Twitter tardan medio segundo en quitarte todos estos vídeos y en bloquearte la cuenta. Esto ya es innegable, porque ya no se puede negar. Entonces, bueno, pues vivimos en una época ahora mismo en la que hay un montón, quiero decir, 75 millones de personas que creen que les han robado unas elecciones en Estados Unidos con un cabreo sordo, que encima además están siendo testigos de que les están censurando y cancelando porque no tienen forma humana de expresar su rabia. A mí me resulta muy llamativo que el vídeo que yo me acuerdo que yo vi ese vídeo en el que Trump decía a la gente que volviera a sus casas pacíficamente y tal, censurado por Twitter. Sí. Eso me sorprende. Sí, por incitación a la violencia. Entiendo que es porque es un vídeo que desmonta el relato que unos han creado y como desmonta el relato que has creado,
Entonces, es mejor esconderlo. Tú imagínate que Trump hubiera... No, te lo voy a hacer de otro planteamiento y a todos los que nos están viendo ahora. ¿Habéis visto un vídeo de Trump incitando a la violencia? Si hubiera un vídeo de Trump incitando a la violencia, ¿no creéis que lo habríais visto? Porque es mucho más fácil desmontar a Trump diciendo que incita a la violencia, enseñando el vídeo de Trump incitando a la violencia, que eliminando todos los vídeos que existen. O sea, no cabe ninguna duda de que se han montado una caricatura de una persona que efectivamente se presta a eso, se presta a que le caricaturicen porque no es una persona sencilla, no es una persona fácil, es una persona que tiene precisamente el pecado de la vanidad, pero esa caricatura es la que nos han hecho creer a todos cuando realmente yo no he visto absolutamente nada de él incitando a nada. Y de aquí al 20 de enero, bueno, porque hay teorías de todos, o sea, están los que desde el día 1 dicen que ya lo tienen claro que iba a ganar Biden. Luego hay gente que sigue pensando que a día de hoy todavía puede ser que el día 20 Biden no sea presidente. A ver, esas cosas llevan a la melancolía. Biden va a jugar el día 20 y listo. Lo que hay que ver es un poco más a largo plazo. A ver, ni nuestros males se solucionan, los males del mundo y la pobreza en el mundo se soluciona si jura Biden o jura Donald Trump, ni nuestros bienes se van a hundir si jura uno u otro. Sí que es verdad, o sea, ahora mismo la batalla es otra y la batalla es mucho más a los que les gusten las teorías de la conspiración, que yo entiendo que es muy atractivo y molaría, y oye, hay una mínima posibilidad de que pase todo esto que se está diciendo, de que el día 20, de que ahora tal, o sea, que no creo que vaya a pasar absolutamente nada. Habrá una transición pacífica, tranquila, vamos a pasar 2 años de los que estamos interesados en Estados Unidos y en el resto del mundo y lo que pasa en el mundo, vamos a pasar 2 años de un poder absoluto del progresismo, poder absoluto, porque tienen el Congreso, porque tienen el Senado y porque tienen la presidencia. Tienen el dinero, lo tienen todo. Lo único que no tienen son los estados conservadores americanos. Y lo único que no tienen es nuestros corazones y nuestras almas. Y ahí no pueden entrar. Pueden entrar en nuestras cabezas, pero poco más. Todo ese tiempo, 2 años, vamos a sufrir. Y no va a pasar nada. O sea, no pasa nada. La historia es mucho más grande y estaremos luchando y tal. Segundo, Donald Trump no se muere. O sea, Donald Trump sigue ahí, sigue dando guerra y va a dar más guerra aún de la que ha dado hasta ahora, porque primero tiene dinero, tiene mucho dinero, tiene mucha rabia, no le gusta perder, le han robado, no es que haya perdido, y tiene una capacidad enorme para montar un medio de comunicación y desbancar a cualquiera. Tiene una capacidad enorme para meter dinero en Gab y desbancar Twitter. Tiene una capacidad enorme para hacer lo que quiera. Y luego hay liderazgo. Hay un montón de líderes en el Partido Republicano y en España también hay un montón de líderes que no están donde deberían y los que están, pues no son líderes. Pero hay que fijarse en ellos, hay que estar ahí, hay que estar detrás de esa gente, hay que mirar donde hay esperanza. Los que dicen que el día 20 tal, no están vendiendo esperanza, están vendiendo pues algo que tampoco es el objetivo de nuestras vidas, ¿no? Que Donald Trump jure el día 20 o que jure Biden. El que es capaz de vender esperanza, ese tío, el que tiene esa poesía que promete, pues al final ese es el que es capaz de arrastrar y cambiar los corazones y las almas. El que diga ahora mismo que Biden no va a jurar porque hay una confabulación de los Q no sé qué y no sé qué historias y tal, bueno, está bien, pero, o sea, que pueden pensar lo que quieran y me parece estupendísimo, pero yo creo que les lleva a la melancolía eso. ¿Y por qué hablas de 2 años? Porque dentro de 2 años, está bien, porque dentro de 2 años son las midterms en Estados Unidos y es cuando o sea, en Estados Unidos la democracia funciona que hay un cambio de poder cada 2 años. El presidente cambia cada 4, pero cada 2 años se elige un nuevo parlamento, un nuevo Senado. O sea, se elige la mitad del Senado y la mitad del Congreso. Y entonces ahí se cambian las mayorías. Y la mayoría que se va a elegir dentro de 2 años es una mayoría generalmente que tiende hacia lo republicano. Entonces, si el Senado acaba siendo, bueno, en las últimas elecciones, curiosamente, fíjate,
una de las cosas curiosas de estas elecciones, que había en las elecciones se elegía el presidente, vicepresidente y luego congresistas y senadores. Vale, pues en las elecciones a congresistas y senadores arrasaron el Partido Republicano. Arrasó, menos en las de Georgia, que fue en el último momento, que ganaron por 2.000 votos uno y por no sé cuánto. Pero todos los puestos que estaban en liza en el Congreso y en el Senado, incluso los que jamás se hubiera imaginado que hubieran ido para el Partido Republicano. California, por ejemplo, para el Partido Republicano. Y sin embargo, Trump perdió las elecciones. O sea, esas elecciones pasan dentro de 2 años, se vuelven a elegir cámara, se vuelve a reorganizar la Cámara, por lo menos de mitad, y hay un reequilibrio de poder. Mientras tanto, pues harán todo lo que, pues imagínate, pues todo el movimiento proabortista, volver a financiar a Planned Parenthood, volver a un alineamiento extraño y pues a lo que nos tiene acostumbrados. Y de existir el Kraken y todas las pruebas que puedan tener, o sea, si eso es verdadero, ¿cuándo vamos a saberlo? En el momento en el que se produzca un juicio. En el momento en el que un juez diga, yo te escucho, que puede ser en cualquier momento. O sea, en el momento que alguien presente una demanda a un juez que diga, yo te escucho. ¿Y puede ser que ningún juez quiera escuchar? Eso sería raro. Lo veo muy difícil. Vale. Entonces, o sea, es posible que dentro de 3 meses empiece un juicio. Sí. De hecho, el día 23 empieza un juicio en la Corte Suprema. Otra cosa es que se escuche o no se escuche, pero ya habrá pasado todo y ya nadie querrá saber nada de eso. Hasta ahora era importante, pero ya no lo es. El día 23 empieza uno, en los estados se están presentando constantemente demandas, están en el momento en el que haya un juez que diga yo quiero escuchar esto, quiero escuchar de qué va esto, en ese momento se presentarán todas las pruebas y se juzgará en base a esas pruebas. Esas pruebas, insisto, ya se han presentado la punta del iceberg de lo que son, porque nadie puede presentar 1000 declaraciones juradas, es imposible. Nadie puede presentar todos los análisis. El perito que hizo la auditoría tecnológica en Pensilvania dijo que el margen de error era del 93%. El margen de error del conteo de las máquinas en Pensilvania. Un tío que hace una auditoría pedida por un juez. O sea, bueno, en el momento que se produzca el juicio, pues se presentarán todas las pruebas, el juez escuchará, tardarán lo que tengan que tardar y dicta la sentencia. Y entonces ahí ya sí podrá decir la gente, no, se presentó en un juicio y salió adelante o no salió adelante, pero hasta entonces es que no ha pasado nada. Y el día 23 lo que se empezará a hablar es si ese juicio prospera. Es decir, si se le da legitimidad a... Si Donald Trump tiene legitimidad para ir a la Corte Suprema para pedir el fraude. Y lo que yo no termino de entender es si Trump sabía a ciencia cierta que habría fraude, que había unas cloacas, no sé cuántos, en 4 años no ha podido prepararse para evitar que le roben las elecciones. Sí, esa es la eterna duda. Se preparó de alguna manera, firmó una orden ejecutiva en el 2018 que es al dictado todo lo que dicen que ha pasado. La orden ejecutiva del 12 del 2018, en el que dice, en el caso de una injerencia extranjera en las máquinas de recuento de votación, en el caso de que se demuestre que ha habido una manipulación en el conteo de los votos, en la tabulación de no sé qué, o sea, es una orden ejecutiva que es el guión de lo que ha pasado. Pues en ese caso se presentará un informe y con ese informe tal, no sé qué. Bueno, pero nadie sabe qué es lo que ha pasado ahí. O sea, entiendo, una de las cosas más sorprendentes es que a mí me ha abierto los ojos es el poco poder que tiene el presidente de los Estados Unidos en Estados Unidos. No tiene tanto poder como parecía. Tiene una capacidad enorme de, si quiere darle un botón y soltar una bomba nuclear o mandar a un ejército si le deja el Congreso y el Senado. Pero no tiene más. No puede hacer nada. No tiene capacidad. Entonces,
pues a mí me ha dejado sorprendido que habiendo habido fraude, porque de eso no me cabe la más mínima duda, porque he visto las pruebas, y habiéndose presentado y habiendo sido presidente, no haya sido capaz de sacar adelante su causa, pues es algo que me sorprende mucho y me hace pensar. Yo como usuario inexperto que no conoce el tema y que es un mero consumidor de información, a mí lo que me están transmitiendo es no tenemos nada. No tenemos más. Más que no tenemos nada, no tenemos más. Mira, te leo. La orden es del día 12 de septiembre de 2018. Se titula Orden ejecutiva sobre la imposición de ciertas sanciones en caso de interferencia extranjera en una elección en los Estados Unidos. Y es del 12 de septiembre de 2018, ¿vale? Y te leo simplemente el primer párrafo, o sea, el expositivo. Yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, considero que la capacidad de las personas ubicadas fuera de los Estados Unidos de interferir o socavar la confianza pública en las elecciones estadounidenses, incluso a través del acceso a la infraestructura electoral y de campaña, o la distribución encubierta de propaganda y desinformación, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior. Dice, aunque no ha habido evidencia todavía de que una potencia extranjera altere el resultado de la tabulación de votos en ninguna elección en los Estados Unidos, las potencias extranjeras han buscado históricamente explotar el sistema político libre y abierto de Estados Unidos. En años recientes, la proliferación de dispositivos digitales y comunicaciones basadas en Internet ha creado vulnerabilidades significativas y ha magnificado el alcance y la intensidad de la amenaza de interferencia extranjera, como se ilustra en la evaluación de la comunidad. Y entonces, a partir de ahí, genera una orden ejecutiva. Y esto fue en el 2018, 2 años antes. Y entonces, o sea, preparó en la medida en la que pudo prepararse. Creo que no tienen nada más. Me sorprendería que ahora sacaran alguna carta. Creo que no tienen nada más, pero también creo que lo que tienen es suficiente. Suficiente, pero no por ahora. Es decir, no tiene que pasar el tiempo. Claro, o sea, no ha sido suficiente para darle la vuelta a las elecciones, pero sí es suficiente para demostrar fraude. Entonces, ¿tú crees que eso va a provocar una escisión dentro del Partido Republicano? O sea, que en 2020, si no le hacen un impeachment, en 2024 se presentará por independiente, por libre. A mí no me cabe ninguna duda. Ahora Trump tiene que decidir si se presenta a las elecciones del 24 y es una decisión complicada porque él es una persona mayor. De hecho, Trump ya dijo ayer no lo dijo él, sino las personas que estaban presentes en la reunión que tuvo Pence con Trump en el despacho Oval. Trump ha dicho que si él no se presenta, apoyará a Pence a la presidencia. A pesar de lo que pasó el día 6. A pesar de lo que pasó el día 6. Tuvo una reunión con Pence y salieron de ahí diciendo que sí. Y él dijo que si él no se presentaba, apoyaría a Mike Pence. Pero yo creo que le va a disputar muy, muy fuerte a Trump, a Pence o al que sea la nominación Ted Cruz. Creo que es un tío que ha sabido leer muy bien el movimiento político y que va a ser, uno de los grandes contendientes. Lo que sí que tengo claro, Ted Cruz, el senador, Ted Cruz, el que al final, yo creo que sí, que va a haber, que hay liderazgo dentro del Partido Republicano y que va a haber una escisión también, porque hay unos cuantos ahí que han buscado un agujero, han cavado un agujero, se han metido dentro y han esperado a que pase todo y ¿qué pasa? Que no ha pasado. O sea, la versión que la gente que no sé si corresponde con la realidad es que hasta su propio partido le ha abandonado. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si su propio partido lo hubiera abandonado, no habrían bloqueado ayer la petición de Nancy Pelosi de activar el impeachment de Trump. Pero todo el Partido Republicano bloqueó esa vía de urgencia. Porque Nancy Pelosi lo que quería era meterle un impeachment a Trump para que no se pueda volver a presentar. Pero todo el Partido Republicano, si lo hubiera abandonado, pues habrían dicho, fenomenal, impeachment, este tío ya ni me va ni me viene, pues que no se vuelva a presentar, lo mandamos a vía muerta. No es cierto. O sea, está Ted Cruz, está Hawley, está un montón de senadores y, desde luego, más de 150 congresistas que estaban dispuestos a impugnar y objetar la contabilidad de las elecciones el día 6 de enero. Y eso no es que te abandonen. Lo que sí es verdad es que ahora empieza el proceso de primarización, que es que los políticos republicanos que no se han mojado
ya no por Trump, sino por todos los que estaban diciendo, por favor, hacer algo, a esos les van a meter unas primarias y los van a quitar de ahí. Entonces ya, olvídate de ser gobernador, olvídate de ser senador, olvídate de ser congresista. O sea, todos los que, un Romney, por ejemplo, todos estos, a esos los van a primarizar. Y desde luego al gobernador de la teoría que más que haber una escisión, el Partido Republicano va a hacer una purga. Sí, se va a radicalizar. Yo creo que vamos a ir acabando ya. Entonces, para los meses que vienen, o sea, ¿dónde podemos enterarnos de lo que va pasando? Porque hay una cosa que es obvia y es, si yo leo solo El País, La Razón, ABC, El Mundo, La Vanguardia, yo no me entero de que ha habido estados que han demandado a otros estados diciendo que ha habido fraude. Yo no me entero de que más estados se han sumado a los estados diciendo que ha habido fraude. Yo no me entero de que hay un montón de pruebas gráficas, de declaraciones juradas, que hasta donde yo sé en Estados Unidos, una declaración jurada falsa, o sea, declaras bajo pena de cárcel si es falso, entiendo, ¿no? Es algo así. Entonces, claro, yo si leo los medios, los grandes medios, yo no me entero de nada de todo eso. Entonces, cosas distintas que puede haber habido o no fraude, pero cosas que creo que son esenciales, no me entero de eso yo. Entonces, por lo que me comentas, vienen meses movidos en los que si realmente hay un Kraken, pues veremos si lo empieza a soltar Sidney Powell, en los que veremos si el día 23 o sea, el tribunal o la corte o como se diga, da legitimidad a Giuliani y empieza un juicio. Entonces, ¿dónde uno puede enterarse de eso? Huyendo también de la teoría de la conspiración, porque la teoría de la conspiración encuentra teorías de todo y para todo y de lo más inverosímiles. Pues mira, ¿me oyes? Porque me acaban de llamar sí. y yo no... Vale. Sí, perfectamente. Lo principal para enterarse es millones de fuentes distintas. O sea, uno tiene que buscar muchas fuentes distintas, no fiarse solo de una persona, porque si se fía solo de una persona, si yo digo seguir mi Twitter, a mí me echan y ya no te puedes enterar. O a mí yo me deprimo y mando toda la mierda y voy a dar unas versiones súper raras. Entonces, al final, que no sigan solamente una sola fuente. Ahora, fuentes interesantes para seguir. Hombre, obviamente yo voy a hacer todo el esfuerzo que pueda para informar bien. La Gaceta de la Iberosfera lo está haciendo muy bien. Elena Berberana lo está haciendo muy bien. Por lo menos está buscando la verdad y está buscando pues, las cosas como son. Y hay un montón de información en medios de comunicación. Y si uno quiere enterarse, por lo menos un medio de comunicación americano que esté intentando decir las cosas como son, el canal Newsmax es uno de ellos, newsmax.com, y ahí tienen la emisión y es un canal que está íntegramente dedicado a buscar estas cosas y a dar las versiones correctas. No van con conspiraciones, no van con ideas raras de que si el ejército va a tomar el poder y esas cosas, sino que están con las cosas como son, la realidad. Y sobre todo en lo que están muy volcados y enfocados es a intentar cubrir todos los eventos en los que está un candidato republicano o alguien republicano diciendo su versión. Mil gracias por tu tiempo. Volveremos a hablar seguramente porque si realmente las cosas son como parece que son, habrá muchas noticias en los próximos meses. Habrá noticias, no, vamos a tener información de sobra y datos de sobra y esto no ha acabado, desde luego. Yo creo que Trump es un tío que es muy resiliente y que Never Give Up es el título de su primer libro. Nunca te rindas. Y este tío no se rinde. O sea, nos va a dar tardes de gloria. Y ha demostrado que tiene capacidad para hacerlo. Pero no creo que tenga un plan. Yo creo que lo que está es cansado, tiene ganas de irse a jugar al golf a Florida y descansar un poquito y volver otra vez a coger fuerzas. Genial. Perfecto, Marcial. Me dejo muchas preguntas, pero ya llevamos casi 2 horas. Vamos a ver cómo cortamos esto para que alguien lo escuche. Y nada, mil gracias. Da igual, te lo van a quitar. O sea, ¿Sí te crees? Bueno, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, tío. Pero fíjate que hemos subido de teorías de la conspiración. Nos hemos quedado en
O sea, Da igual. O sea, ¿qué es razonable, qué está demostrado, qué son indicios y qué es conspiración? Totalmente. O sea, si nos lo tiran, son unos No puedes hacer nada. Sí. Si nos lo tiran, lo subes a Dropbox y que la gente se lo descargue. Exacto. Exacto. Genial. Muy bien, tío. Pues nada, ha sido un placer hacer contigo mi última entrevista del canal. Ha sido Vemos, conocerte. Vamos a rezar el último responso por este canal. nos vemos en otra vida, en otro espacio, en otro bar. En otro bar. En otro Stalag. Exacto. Gracias, Marcial. Hasta luego, tío.